Cada vez más cerca, Jorge Rodríguez informó que extenderán nuevamente diálogo con oposición. Decidirá La Haya. Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, anunció que Corte Internacional decidirá disputa por el Esequibo. Denunció ataque internacional. Canciller Jorge Arreaza indicó que medios latinoamericanos manipulan la realidad venezolana. Respaldan acción. Gobierno de Guyana expresó su satisfacción ante remisión de la disputa del Esequibo a la Corte Internacional de Justicia. Aseguró tener pruebas. Presidente Nicolás Maduro acusó al gobierno de Estados Unidos de intentar sabotear el diálogo. Consignaron el expediente. Diputada Delsa Solórzano informó que el caso Óscar Pérez se fue presentado en instancias internacionales. Primer año de mandato. Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofrece discurso ante el Congreso. Inicio prometedor. Carabobo Fútbol Club ganó 1-0 en la fase previa de la Libertadores. Visitó Jordania. Angelina Jolie compartió con familias en un campo de refugiados. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Amigos, sean todos bienvenidos a la presente emisión de su noticiero Venevisión. Ya estamos listos. Marieta Puche López y quien les habla, Néstor Brito Landa, para dar inicio a las informaciones con todos los detalles. Y así comenzamos. El ministro de Comunicación e Información y jefe de la delegación del gobierno en la mesa de diálogo, Jorge Rodríguez, aseguró que hay avances importantes en las conversaciones con la oposición. Destacó que solo quedan 2 puntos por acordar. Estamos en este momento en reuniones bilaterales con la delegación de la oposición venezolana. Nos mantendremos durante toda la noche en reuniones para terminar de afinar algunos de los puntos más importantes con miras a un acuerdo definitivo. Estamos bastante acordados. Hemos avanzado tanto que solamente faltan 2 punticos. Rodríguez aseveró que reanudarán las conversaciones este miércoles a partir de las 9 de la mañana. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, anunció que la disputa entre Venezuela y Guyana por el Esequibo quedará en manos de la Corte Internacional de Justicia, esto debido a falta de avances en el proceso. En un comunicado, el portavoz del organismo, Stephen Dujarric, señaló que el tribunal con sede en La Haya buscará una solución a este conflicto. Según el Acuerdo de Ginebra, ambos países solicitaron al secretario general de la ONU hallar una alternativa para resolver la controversia. El canciller de la República, Jorge Arreaza, indicó que más del 90% del contenido sobre Venezuela publicado en 2017 en los diferentes medios de comunicación privados de América Latina son en contra del país. Arreaza precisó que, de acuerdo a un estudio realizado por la Cancillería venezolana, se evidenció que las noticias e informaciones contienen una carga simbólica de descalificación y manipulación de la realidad venezolana. Hay toda un andamiaje que explica por qué nos atacan, cuáles son sus intereses, a qué le temen, por qué en España le temen tanto a Venezuela, por qué el ministro de Relaciones Exteriores español, como dicen ellos, tiene tanto morro, dicen ellos, es decir, es tan cara dura, es tan cara de tabla, decimos nosotros aquí en Venezuela, para decir que buscar solidaridad es porque los ha atacado Venezuela, el retirar el embajador de España, ¿cómo es posible? Pero por detrás andan atacando a Venezuela por todas las vías. El canciller calificó todas estas acciones como un ataque descarado que usan países de América Latina y otras partes del mundo para evadir las problemáticas que se presentan en esas naciones. El gobierno de Guyana manifestó su satisfacción al conocer que la disputa con Venezuela por el Esequibo pasará a la Corte Internacional de Justicia. En un comunicado oficial, Guyana sostiene que el organismo es el foro apropiado para una solución pacífica y definitiva a la controversia, una visión prevalecida por el anterior secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, y su predecesor Antonio Guterres. El gobierno guyanés agregó que continuarán con las relaciones pacíficas con Venezuela.
El presidente de la República, Nicolás Maduro, acusó al gobierno de Estados Unidos de intentar sabotear mediante presiones el proceso de diálogo que se desarrolla en República Dominicana. Durante una reunión del Consejo de Ministros desde el Palacio de Miraflores, el mandatario nacional afirmó tener toda la voluntad para llegar a un acuerdo de paz con la oposición y ratificó que su delegación se encuentra lista para firmar los puntos previamente acordados. Tengo pruebas concretas de cómo desde el Departamento de Estado del Gobierno de los Estados Unidos están presionando a toda la oposición venezolana para que no firme el acuerdo conversado y preacordado hace más de una semana y conversado y preacordado el día de ayer para sabotear el proceso electoral de Venezuela. El presidente de la República denunció que su homólogo colombiano Juan Manuel Santos detuvo los barcos que traían medicinas para hacer la diálisis en Venezuela. Detenerlo es algo criminal y lo hizo contra Venezuela porque Santos odia a Venezuela. La oligarquía bogotana odia a nuestro país de hace 200 años o más. En el Palacio de Nariño hubo una reunión entre Julio Borges, un equipo, y Juan Manuel Santos. 18. El jueves 18 de enero. Y Santos tenía a detalle allí una lista de acciones contra Venezuela para hacernos daño financiero, económico, comercial. Anunció que el próximo 20 de febrero se iniciará la preventa de la criptomoneda venezolana, el Petro. Todos los pasos para que la criptomoneda en el mes de febrero ya arranque sus funciones de ofertas públicas, de ofertas privadas, y ya estemos en las mejores condiciones para que empiecen a minar todos los mineros que desde Venezuela, en sus granjas privadas o en sus granjas cooperativas, vamos a crear, porque la criptomoneda venezolana va a correr por el mundo. El presidente Maduro informó que a partir de este martes, 634.203 familias incorporadas a la gran misión Hogares de la Patria comenzaron a recibir el bono mensual asignado por el gobierno a través del Carnet de la Patria. Asimismo, aprobó la entrega de un bono de carnavales por 700.000 bolívares para 8 millones de ciudadanos. El ministro español de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, aseguró que está dispuesto a finiquitar el enfrentamiento diplomático con Venezuela, aunque reconoció que tomará tiempo. Luego de ser declarado el embajador español en Caracas, Jesús Silva, como persona non grata y expulsarlo del país el pasado viernes, el ministro Dastis expresó su interés de restablecer la diplomacia con Venezuela. Aunque esto se lleve su tiempo, Dastis explicó que es prematuro pensar en un sustituto de Silva a corto plazo y afirmó no es seguro para las elecciones presidenciales de Venezuela sea designado un nuevo embajador español. El presidente de la Comisión de Trabajadores de la Asamblea Nacional Constituyente, Francisco Torrealba, aseguró que la recién aprobada Ley de Consejos Productivos de Trabajadores está estructurada para el combate de la especulación. Rafael Aníbal Camacho estuvo en el Palacio Federal Legislativo y nos ofrece más detalles. Durante el debate en el órgano constituyente, Francisco Torrealba resaltó que estos consejos productivos, que ya tienen rango constitucional, tendrán como responsabilidad primordial el seguimiento y control de lo que ocurre en las empresas. Logramos establecer aquí un conjunto de principios, un conjunto de medidas para proteger a los trabajadores y las trabajadoras que están en medio del proceso productivo y que se suman a la tarea de controlar, a la tarea de supervisar, a la tarea de hacerle seguimiento también a los que en algunos casos se prestan para negarle el acceso a los bienes de consumo masivo y de primera necesidad al pueblo venezolano por vía de la locura especulativa o por vía del acaparamiento. Expresó el constituyente Torrealba que los consejos productivos de trabajadores no son para generar expropiaciones, porque a su juicio son para aumentar la producción en las empresas. No es una ley que atente contra la propiedad de nadie, es una ley que más bien viene a coadyuvar desde el empoderamiento de la clase obrera venezolana a los procesos productivos. Nosotros confiamos en la salud de las empresas del país, confiamos en la buena disposición que tiene la mayoría de los empresarios y empresarias de nuestro país para juntarse con la clase obrera. Aseguró Francisco Torrealba que esta nueva ley expresa en su articulado la protección de los trabajadores, así como del entorno laboral y la elevación de los niveles de la producción nacional.
De esta manera aseguraron los asambleístas que próximamente se debatirán 2 leyes más que apoyarán a los consejos productivos de trabajadores y que serán introducidas para su estudio en un tiempo perentorio ante la Comisión Permanente de Trabajadores de esta Asamblea Nacional Constituyente. Desde el Palacio Federal Legislativo, Rafael Aníbal Camacho, Noticiero Venevisión. José Luis Trocel, directivo nacional del transporte público, calificó de exitoso el paro convocado por todos los bloques que funcionan en la ciudad capital. Dijo que solo 20% prestó servicio porque las otras unidades están en mal estado. Santiago Gutiérrez nos ofrece los detalles. Trocel ofreció las declaraciones durante una asamblea a la cual asistieron representantes de todas las líneas de transporte de Caracas. Quiero que el pueblo de Venezuela, el gobierno nacional y los transportistas de todo el país entiendan que esto es un acto cívico de los transportistas. ¿Mantienen ustedes su posición de 2.000 bolívares al menos en Caracas? El pasaje urbano se discute con los alcaldes. El noticiero Venevisión consultó la opinión de los usuarios en relación con el paro convocado por 48 horas. Como media hora esperando. ¿Normalmente espera cuánto tiempo? 10 minutos. Para otros usuarios, las dificultades fueron mayores. 45 minutos. 45 minutos esperando. Sí, pues voy para Altamira, pero las camionetas están bien difíciles para agarrar. ¿Y qué va a hacer entonces? Bueno, esperar. ¿Qué más nos queda? Los directivos del transporte están conscientes de las dificultades que genera la medida, pero asegura que han estado trabajando en condiciones desventajosas. Santiago Gutiérrez, Noticiero Venevisión. El alcalde del municipio Sucre, José Vicente Rangel Ábalos, calificó como un fracaso el paro de transporte convocado por representantes de este sector. Euclides Sotillo nos ofrece los detalles. Para Rangel Ábalos no hubo paro de transporte. Aplaudió la decisión de los choferes de no sumarse a esa convocatoria. Según el alcalde, factores externos estarían detrás de estas acciones, por lo que insistió que el gobierno no permitirá ninguna desestabilización. Infiltrar al sector del transporte, los transportistas, los motorizados, los taxistas, los autobuseros, para que ustedes se paren y se forme el caos en Venezuela. Pero nuevamente tengo que decir, los felicito como pueblo obrero, como pueblo organizado de nuestra patria, en que no han caído en esas tentaciones de que quiere esta gente. No podrán con la revolución de Venezuela. Por su parte, el constituyente Edinson Alvarado anunció la creación del Comando Nacional de Trabajadores del Sector Transporte. En las próximas semanas iremos a la batalla, a la vanguardia, a juramentar los comandos regionales del sector transporte, donde vamos enfilados a garantizar los 10 millones de votos de hombres y mujeres que queremos la paz. Las declaraciones fueron emitidas durante un acto de transportistas afectos al gobierno realizado en la redoma de Petare. Los representantes del gobierno presentes en este acto también anunciaron la aprobación de 3.700 pensiones para los trabajadores del volante de todo el país. En la redoma de Petare, Euclides Sotillo, Noticiero Venevisión. El presidente del Centro de Políticas Públicas y Formación IFEDEC, Eduardo Fernández, exhortó a los dirigentes de oposición a escoger un candidato por consenso para las elecciones presidenciales de este año. Nuestro compañero Ángel López nos amplía los detalles. Sobre la posibilidad de que existan bajos niveles de participación opositora en los comicios, Fernández aseguró que anunciar un candidato unitario sería favorable para la intención de voto. ¿Tú sabes qué cosa creo yo que va a movilizar al electorado y que todos vamos a ir a votar? Que la oposición le anuncie al país que tenemos un candidato de unidad nacional, que hay un gran consenso no solamente para ganar las elecciones, sino para gobernar, que están claras las ideas para resolver el problema de la inflación, del alto costo de la vida, del desabastecimiento. Eduardo Fernández espera que líderes opositores logren acuerdos favorables sobre las garantías electorales en los encuentros de diálogo con el gobierno. De modo que podríamos eventualmente pasar por encima de algunas dificultades con tal de que el país se pueda expresar, con tal de que se respete el voto de los venezolanos. Yo creo que lo más importante sería plenas garantías de respeto al proceso electoral, que el país se exprese y que el país logre el cambio que los venezolanos queremos hacer
El presidente del IFEDEC ofreció un discurso durante la presentación de la colección centenaria con motivo de los 100 años del natalicio del doctor Arístides Calvani. Fernández también aseguró que en los encuentros de diálogo en República Dominicana espera que además de lograr garantías democráticas para Venezuela, se logren acuerdos importantes para la sociedad en materia económica y social. Ángel López, Noticiero Venevisión. El constituyente Julio Chávez aseguró que la vía para dirimir los conflictos políticos de manera pacífica es a través de un proceso electoral, lo que a su juicio consolidaría la agenda política de paz. Sobre la reanudación del diálogo este martes por parte del gobierno nacional y representantes de la oposición en República Dominicana, Chávez hizo votos para que prevalezca la agenda política de paz por encima de la violencia. De abordar de manera integral la necesidad de construir un nuevo modelo económico productivo. Creo que se están dando pasos fundamentales, creo que estamos obteniendo resultados muy positivos, señales muy positivas de que vamos en el camino correcto de diversificar, ¿no?, el ingreso en divisa, de seguir avanzando en el desarrollo de las fuerzas productivas, el que después de esta mesa de Dominicana y una vez resuelto el tema electoral y garantizar la victoria de las fuerzas revolucionarias, avancemos entonces en la necesidad de conformar un empresariado nacionalista. Afirmó que las expectativas de participación para los comicios presidenciales son positivas y han orientado la toma de decisiones en dirección general del PSUV. El presidente de la Asamblea Nacional, Omar Barbosa, sostuvo un acercamiento con el encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, Todd Robinson, quien a su juicio del parlamentario manifestó su apoyo al organismo legislativo. De acuerdo a un comunicado del Parlamento, el funcionario norteamericano ratificó a la Asamblea Nacional como legítima representación del pueblo venezolano. Por su parte, Omar Barbosa agradeció al diplomático por su posición ante la crisis que atraviesa el país. El gobernador del estado Sucre, Edwin Rojas, aseguró que la falta de coherencia política en las filas de la oposición ha impedido la firma de los primeros acuerdos de la mesa de diálogo. Rojas se negó que el adelanto de las elecciones haya sido un factor que afectase el diálogo, impidiendo firmar los acuerdos que, según recuerda, están listos desde el pasado mes de diciembre. Desde el año 2015 la oposición está solicitando adelanto de elecciones, de manera que es incoherente que primero decían adelanto de elecciones y ahora digan no queremos elecciones. Ya desde los primeros días de enero, incluso desde el año pasado, ya la parte que representa a nuestro gobierno estaba lista con los preacuerdos, con líneas estratégicas allí para la firma, pero luego ha sido la oposición la que no ha querido firmar. Es decir, no hay unidad dentro de la oposición y esa falta de unidad hace que a cada rato estén posponiendo la posibilidad de una firma de acuerdo. Ante la posibilidad de que algunos países desconozcan los resultados presidenciales, alegando la falta de garantías, Rojas sostuvo que solo les interesa la opinión de sus países aliados que reconocen la legitimidad del CNE sin importar a quienes favorecen los resultados. El 6 de diciembre del 2015, ese mismo CNE validó y participó como árbitro en una elección donde la oposición venezolana obtuvo 109 diputados y el chavismo 54 diputados. Ahí el CNE era bueno porque ellos ganaron la elección. Luego ese mismo CNE es el mismo que nos arbitró a nosotros como gobernadores y ahí hay 4 gobernadores de la oposición. Y en segundo lugar, ¿qué legitimidad nos puede dar la Unión Europea o ese grupo de países? Nosotros somos representantes de los países no alineados, 177 países. Tenemos distintas organizaciones, el grupo de los 77. No nos interesa que, por ejemplo, Rajoy nos reconozca a nosotros, por ejemplo, o Temer en Brasil, un presidente ilegítimo, o Macri en Argentina. Por otro lado, el gobernador aseguró que su despacho avanza en el proyecto Sucre Potencia, con el que pretenden saldar la deuda social que a su juicio arrastra el Estado, especialmente en materia de salud, vialidad y educación. La diputada Delsa Solórzano, presidenta de la Comisión Especial de la Asamblea Nacional que investiga los hechos del fallecimiento del exfuncionario del CICPC, Oscar Pérez, informó que el caso fue presentado en instancias internacionales. Manuel Covela nos ofrece los detalles. La parlamentaria hizo el anuncio durante el debate del informe de la comisión en la plenaria que aprobó una prórroga de funcionamiento por 60 días solicitada por el grupo legislativo tras argumentar que la investigación debe continuar dado que aún no dan por cerrado el caso.
Ya esto está en instancias internacionales. Hemos tenido una larguísima audiencia el pasado miércoles en Ginebra, Suiza, con la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, a quien ya le consignamos el expediente. La comisión actualizó la cifra de detenidos por presuntos vínculos con Óscar Pérez y su grupo. Indicaron que hay 32 personas aprehendidas, 20 civiles, 10 militares y 2 familiares. En otro de los puntos del orden del día de la sesión, la Cámara aprobó solicitar a organismos internacionales la apertura de corredores humanitarios en toda la frontera venezolana. El llamado fue hecho específicamente a ACNUR, Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud, así como a autoridades limítrofes y organizaciones no gubernamentales, a fin de que brinden apoyo con el despliegue de campamentos con atención médica, alimentos y seguridad personal. Las cifras a hoy, terminando enero del 2018, según información dada por el director de Migración colombiana, el doctor Christian Kruger, estamos hablando de 832.000 venezolanos que salen por los 7 puntos fronterizos oficiales que han salido de nuestro país hasta esta fecha. El Parlamento, por otra parte, aprobó un acuerdo conmemorativo por el centenario del natalicio del doctor Arístides Calvani, en el que exaltaron sus valores democráticos y defensa de los derechos humanos. Manuel Covela, Noticiero Venevisión. El presidente del Frente Revolucionario Müller Rojas, Juan Simosa, exhortó al Ejecutivo Nacional a establecer un esquema de fijación de precios asequibles para todos los artículos de primera necesidad. Lismar Arcia nos amplía la información. Simosa aseguró que hay costos desmedidos en productos como el arroz, huevo, harinas y carnes, por lo que se debe detener ese espiral inflacionario que a su juicio afecta a la ciudadanía. Por lo tanto, desde el Frente Müller Rojas queremos proponer o exhortar a nuestro alto mando de la revolución a establecer estructuras de costos en cada uno de los productos de primera necesidad de consumo del pueblo venezolano. Por ejemplo, en la estructura de costo del cartón de huevo, que hoy en día es inalcanzable por el pueblo trabajador. Simosa instó al gobierno a revisar la relación entre la Federación de Ganaderos de Colombia y Venezuela, pues a su juicio el precio del ganado es regulado desde el país vecino. Hay que revisar verdaderamente las relaciones de las Federaciones Ganaderas de Venezuela con las Federaciones Ganaderas de Colombia, pues desde Colombia se ha venido impulsando una matriz de opinión para atacar la economía venezolana a través del sector cárnico. El dirigente revolucionario aseveró que los productores venezolanos asumen la posición de aumentar la carne sin considerar a la ciudadanía. Dirigentes del Frente Revolucionario Müller Rojas estiman que en un lapso de 3 meses el gobierno venezolano debe fijar posición y regularizar los precios en los artículos de primera necesidad. Lismar Arcia, Noticiero Venevisión. La gobernadora de Táchira, Lady Gómez, alertó que varios tramos de la carretera Trasandina y la Troncal 5 están a punto de colapso y dejarían eventualmente aislada a la entidad del resto del país. Gómez estará en Caracas este miércoles y jueves para solicitar ejecución de proyectos de vialidad en carreteras de competencia nacional. Denunció desvío de recursos para la recuperación del sector zigzag en la Troncal 5. Quedamos incomunicados por la obstrucción vial, pues prácticamente se paraliza el proceso productivo donde el Táchira le alimenta a más del 37% de las familias venezolanas toda la semana cuando nuestros productos salen para la distribución del centro del país. Por otra parte, la mandataria tachirense criticó la prohibición de envío de alimentos de la red privada para ser distribuidos por gobernaciones y alcaldías por orden del Ministerio de la Defensa. Interpreto esta medida más como un conflicto interno de los poderes públicos que están dominados por el gobierno nacional. Un conflicto interno porque mientras el ministro dice una cosa, existen poderes públicos afectos al gobierno, manejados por personalidades afectas al gobierno, que contradicen las posiciones. Destacó la gobernadora Lady Gómez que según conversaciones con PDVSA, la aparición de colas nuevamente en las estaciones de servicio obedece a fallas mínimas en el sistema de transporte del estatal.
El Banco Central de Venezuela derogó la tasa preferencial DIPRO de 10 bolívares por dólar para operaciones relacionadas con alimentos y medicinas con la aplicación del nuevo convenio cambiario número 39. La asignación de divisas para estos rubros se realizará ahora a través del sistema de subastas DICOM. El convenio publicado en Gaceta Oficial establece que las operaciones de liquidación de moneda extranjera del sector público y privado se regirán por el monto que resulte de subastas periódicas DICOM. La primera subasta DICOM fue convocada para este jueves 1 de febrero y abrirá en 3.345 bolívares por dólar. La resolución precisa que las personas naturales y jurídicas podrán adquirir hasta un límite de 1.680 euros anuales o 420 trimestrales. El valor del tipo de cambio en bolívares corresponde al menor precio propuesto por las personas demandantes que resulten adjudicadas. El economista y diputado a la Asamblea Nacional José Guerra considera que el anuncio del Banco Central de Venezuela de derogar la tasa de cambio de 10 bolívares por dólar es una devaluación significativa. Guerra expresó que la derogación de la tasa DIPRO aumenta el costo de la deuda pública pagada en bolívares, pero denominada en dólares, es decir, el gobierno va a tener ahora que usar muchos más bolívares para pagar la deuda. Señaló que esto va a generar un proceso inflacionario mayor del que asegura hay en el país. Aseveró que casi el 70% de las importaciones se realizaron a tasa DIPRO, aunque a los productos no se vendiesen a ese monto. El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil suspendió el certificado de explotación de transporte aéreo a la aerolínea venezolana Santa Bárbara Airlines por 90 días continuos. A través de un comunicado, el INAC resaltó que la sociedad mercantil Santa Bárbara Airlines deberá demostrar el adecuado cumplimiento de toda normativa técnica y legal vigente que rige la materia, lo cual determinará el reinicio o no de sus operaciones. Asimismo, resalta que Santa Bárbara Airlines se encuentra obligada a brindar asistencia y proteger a los pasajeros que hayan contratado la prestación del servicio de acuerdo con las leyes aeronáuticas del país. Tito López, presidente de la Cámara de la Industria Farmacéutica, puntualizó que la decisión del Banco Central de Venezuela de derogar la tasa preferencial DIPRO de 10 bolívares por dólar para operaciones relacionadas con alimentos y medicinas no afectará al sector, pues recordó que llevaban más de un año sin recibir adjudicación de divisas por esa vía. Oliver Rodríguez nos cuenta más. Nosotros desde octubre del 2016 no recibimos este tipo de divisas por Sencoex, o sea que prácticamente tenemos más de un año y medio que no recibimos adjudicaciones por este ente, ¿no? López considera que la asignación de divisas para el sector salud no debe realizarse a través del sistema de subastas DICOM. En algunos de los casos hemos tenido que estar comprando materia prima e insumos a costos de mercado, pues que esto ha traído como consecuencia, bueno, algunos precios elevados. Pues. Y bueno, el llamado es a buscar un sistema que garantice una seguridad para poder adquirir todos los insumos. Lamentablemente, el 98% de los materiales que se utilizan para el sector son importados y bueno, eso ha traído todo este tipo de inconvenientes, ¿no? Quizás es tratar de ubicar un sistema que llame a la confianza con algunas empresas, ¿no? El también vicepresidente de Funda Farmacia fustigó que se ponga en jaque la salud del venezolano. La salud también necesita apoyo porque evidentemente que tú en la actualidad puedes hacer sustituciones con los alimentos. Si no comes caraota, puedes comer arroz. Si no comes pollo, comes carne, ¿no? Pero en el caso de los medicamentos no. Si a ti tu cardiólogo, tu médico de cabecera o como tú lo quieras llamar, te prescribe un medicamento y es para una afección crónica o una patología que amerite tratamiento de por vida, no es fácil sustituirlo, ¿no? Esto es un tema bastante delicado. El presidente de la Cámara de la Industria Farmacéutica indicó que siempre han estado abiertos a las propuestas e invitaciones a mesas de trabajo con el Ejecutivo Nacional. Dejó claro que accionan sin distinción política por tratarse del tema de la salud, por lo que exigen al Gobierno Nacional mayor atención ante estas situaciones latentes que ponen en riesgo el sector. En Los Ruices, Oliver Rodríguez, Noticiero Univisión. El gobierno de los Estados Unidos aseguró que cree en un diálogo genuino, de modo que espera que el gobierno venezolano recapacite en cuanto a las condiciones para la oposición venezolana en los próximos comicios. A través de su cuenta en Twitter, la Embajada de Estados Unidos aquí en Caracas reiteró el llamado de reforma al Consejo Nacional Electoral para poder así permitir la participación de la Mesa de la Unidad Democrática en las elecciones presidenciales.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comparte ante el Congreso de su país para ofrecer su primer discurso del Estado de la Unión, en el que se espera destacar el comercio y la inmigración como temas centrales. En el último año hemos hecho avances increíbles y logrado muchas cosas. Hemos enfrentado desafíos como los que teníamos y otros que ni siquiera hubiéramos imaginado. Hemos tenido victorias y también calamidades. Hemos soportado inundaciones, incendios y tormentas, pero a lo largo de todo esto hemos visto la belleza del alma estadounidense. La alocución es una tradición en la que los mandatarios evalúan cada año la situación del país y exponen sus prioridades de gobierno. Se espera que el presidente mencione la salud económica de Estados Unidos, la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y revele su plan sobre infraestructura nacional. Bien, Marieta, amigos de Venevisión, vamos entonces a la pausa. Quédense con nosotros que ya venimos con mucha más información. El paciente pediátrico Daniel Balsa necesita con carácter de urgencia Lerecort y amoxicilina con ácido clavulánico. Quienes deseen colaborar, favor comunicarse al siguiente número de contacto: 0412-390-3745. Las colaboraciones son gratuitas. No acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Continuamos con más información. El gobernador del estado Zulia, Omar Prieto, presentó su primer balance de gestión y plan de inversiones para la región desde el Palacio de Gobierno. Prieto afirmó que el Ejecutivo Regional ha tenido avances importantes en el tema eléctrico y que su equipo viene trabajando junto al Ministerio de Energía Eléctrica y Corpoelet. En materia de seguridad, agradeció el apoyo de la Secretaría de Seguridad porque ha luchado contra las mafias. El gobernador también informó que en los próximos días llegará a las entidades bancarias billetes de alta denominación para pagar las pensiones de los adultos mayores. En Carabobo, trabajadores de la empresa La Lucha paralizaron la producción para rechazar la suspensión de la cláusula que les permite comprar los productos que elaboran. Randolfo Blanco tiene el reporte. Los representantes del sindicato informaron que el beneficio contractual suspendido contempla que los trabajadores pueden comprar 2 bultos de productos semanales, cláusula incluida en el contrato colectivo desde hace más de 40 años. Si nosotros no podemos comprar el producto de la empresa donde elaboramos, ¿a quién se lo compramos? Aquí nosotros con ese producto nos ayudamos porque nosotros hacemos trueque con otros compañeros de otras empresas, pues, ya que nosotros no tenemos cómo comprar un pollo, pues sabemos que 1 kilo de pollo vale más de 200.000 bolívares, nosotros lo cambiamos por harina. Es primera vez en muchos años que esta planta es paralizada. Son más de 450 trabajadores afectados con esta medida. Nosotros los venezolanos, los trabajadores, queremos trabajar, producir, llevar a nuestra familia. Los trabajadores aseguraron que tan pronto el gobierno revierta la resolución y respete sus beneficios laborales, ellos se comprometen en reactivar la producción. En Carabobo, Randolfo Blanco, Noticiero Venevisión. La alcaldesa del municipio, Leonardo Infante, del estado Guárico, Nidia Loreto, aseguró que fue restablecido el suministro de agua a más del 60% de la población de Valle de la Pascua. Nuestro compañero Eliezer Hernández nos trae los detalles. Tras la inversión realizada por el Ejecutivo Regional a través del Consejo Federal de Gobierno, el suministro de agua ha venido llegando de manera paulatina a las distintas comunidades de Valle de la Pascua. Ya vamos a tener desde Tamanaco al Bostero ese rebombeo para que llegue pues esas 600 litros por segundo que debe llegar a Valle de la Pascua y potenciar todo el suministro de agua en cada uno de los sectores. Bueno, eso también lo estamos realizando y próximamente ya lo vamos a tener visible en el municipio de Leonardo Infante. Loreto además indicó que han diseñado un plan para la distribución de carne, queso y huevo en las diferentes comunidades. Estamos entregando carne, queso y huevo en una distribución en los 4 ejes que tenemos a través del punto y círculo con las agujas del reloj en el municipio de Leonardo Infante a través del acuerdo que se hizo con 22 acciones de productores conjuntamente con el gobernador José Vázquez, con el Parlamento guariqueño y por supuesto unas reuniones con los productores, llevando
al feliz término a cada uno de los consumidores del pueblo guariqueño, del pueblo infantino, este precio acordado a través de la ley de precios que está también aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente. La alcaldesa además realizó una invitación para la celebración de los 50 años de las ferias de Valle de la Pascua, en honor a la Virgen de la Candelaria, que se extenderán hasta el próximo domingo 4 de febrero. Desde el estado Guárico, Eliezer Hernández, Noticiero Venevisión. El presidente de la Federación Nacional de la Industria de la Harina, Juan Crespo, aseguró que las plantas procesadoras de trigo en Venezuela están trabajando al 50% de su capacidad. Crespo manifestó que de las 30.000 toneladas de trigo que requiere mensualmente la planta procesadora en Catia para surtir a Vargas, Miranda y la ciudad capital, no le llega ni a la mitad y mucho menos las 120.000 toneladas necesarias para el abastecimiento del mercado nacional. Aseguró que a los panaderos se les imposibilita ofrecer el pan regulado debido a que la mayoría de los ingredientes son importados. El máximo representante de Fetra Harina hizo un llamado al gobierno nacional a garantizar la soberanía agroalimentaria y la prioridad a los venezolanos para comprar materia prima sin dificultad de divisas. El director general de la Oficina Nacional Antidrogas, Juan Pedro Grillo, destacó que a través del Sistema Nacional de Tratamiento a las Adicciones se reinsertarán a la sociedad a personas que han tenido problemas de consumo de sustancias indebidas. Grillo sostuvo que es fundamental la prevención para evitar que los jóvenes, población susceptible, caigan en el mundo de las drogas. Hemos enfocado prioritariamente la atención a la gente más vulnerable y más necesitada y, por supuesto, acompañado de la mano de la Misión Negra Hipólita, que se encarga de rescatar a esas almas y esos corazones que están en situación de calle, primeramente podemos nosotros comenzar este trabajo. El titular de la ONA participó en la aplicación de los protocolos de atención de la Misión Negra Hipólita en la comunidad terapéutica socialista Manuela Sáez del Junquito, donde informó que llevarán a las oficinas regionales talleres sobre la prevención antidrogas. En el Hospital Central de San Cristóbal, Corposalud Táchira registró la muerte de 14 neonatos en el mes de enero por presuntos problemas de desnutrición. Nuestra compañera Mariné Glot nos amplía la información. Por desnutrición severa, 40 personas han sido atendidas en el Hospital Central de San Cristóbal desde julio de 2017. Esta semana murió uno de estos pacientes, por lo que la cifra de mortalidad se ubica en 11. El problema es que estos niños vienen con infecciones respiratorias o problemas gastrointestinales tipo diarrea, ¿verdad? Que un niño que esté bien nutrido, pues se enferma, pero puede sobrellevar y con tratamiento adecuado puede salir adelante. Lamentablemente, al estar desnutrido, el sistema inmunológico está comprometido. Autoridades médicas del centro de salud emitieron el alerta debido al incremento de muertes de neonatos por embarazos no controlados y falta de medicamentos. Justamente la mayoría de los casos que estuvimos evaluando son pretérminos, son niños que tienen entre 600 y 900 gramos, 700 gramos en promedio, son niños que su condición de pretérmino per se es difícil para luchar para la vida, pero además de eso nacen sépticos, nacen infectados porque las madres venían con infecciones urinarias, infecciones en lo que es vaginosis bacteriana y no consiguieron los antibióticos, no consiguieron los recursos para adquirir los antibióticos en los centros privados para adquirirlos en las farmacias. También autoridades de Corposalud expresaron preocupación por la falta de profesionales de la medicina. Solo en el Hospital Central de San Cristóbal hay un déficit de 700 enfermeros. En Táchira, Mariné Glot, Noticiero Venevisión. En el estado Zulia, el alcalde del municipio Maracaibo, Willy Casanova, respaldó el llamado a elecciones presidenciales por parte de la Asamblea Nacional Constituyente e indicó que el PSUV ya tiene candidato y será el actual mandatario venezolano. Con relación a la mesa de negociación establecida en República Dominicana con la oposición, Prieto dijo que esta arrojará resultados positivos pese a las dificultades que se han presentado. Estamos de nuevo en un escenario de diálogo a punto de llegar a acuerdos importantes para la paz y para la tranquilidad. Nosotros siempre vamos a estar de acuerdo en que podamos sentarnos, reunirnos y ver hacia adelante. Todos, chavistas, opositores. Casanova rechazó la opinión emitida por comunidades internacionales y señaló que en Venezuela existe democracia y por ende se trabaja en beneficio de los venezolanos. Nosotros los venezolanos tenemos nuestra manera de entender y comprender la democracia. Y la democracia nuestra es participativa y protagónica. Estados Unidos, yo leía hoy en un periódico, Estados Unidos exige explicaciones sobre las elecciones. Una idea tan absurda, de verdad. Las elecciones van a ir, se van a desarrollar.
Estas declaraciones las ofreció durante la firma del decreto número 7 de la Alcaldía de Maracaibo relacionada al cono monetario. Pacientes renales se protestaron en las afueras de la unidad de diálisis El Ángel, ubicada en Barquisimeto, para exigir a las autoridades la dotación de insumos para dializar a más de 1.200 larenses. Génesis Colmenares nos informa. El presidente de la Fundación Amigos del Paciente Renal, Héctor Daniel Colmenares, aseveró que en reiteradas oportunidades los pacientes advirtieron al Ministerio para la Salud y al Instituto Venezolano del Seguro Social sobre la falta de dializadores. Más de 1.200 larenses que están a punto de morir porque no hay dializadores, ¿me entiendes? Y más de 20.000, 25.000 personas en todo el país porque no hay dializadores. El problema es grave, es la vida. Estamos aquí porque queremos vivir. Vivir, como lo dice la Constitución de la República y como lo dice la Biblia. Queremos vivir. Y como queremos vivir, queremos dializadores. Por su parte, Miriam Escalona, familiar de un paciente renal, afirmó que 196 personas esperaban ser dializadas este martes en esta unidad, pero no fueron atendidas tal como estaban citadas. Tenemos conocimiento que hay dializadores en el Seguro Social, en el hospital, y aquí no ha llegado. Señores, es la vida de todos estos pacientes. Hay pacientes que están en estado crítico. Finalmente, los pacientes renales exhortaron a las autoridades competentes de la entidad a solventar esta situación debido a que sus vidas corren peligro si no cumplen con el tratamiento de manera oportuna. Desde el Estado Lara, en alianza con Latina TV, Génesis Colmenares, Noticiero Venevisión. En el estado de Nueva Esparta, el CICPC decomisó 130 cajas de material médico quirúrgico que fueron hurtados presuntamente del Hospital Luis Ortega de Porlamar para ser comercializados posteriormente en clínicas privadas. La Policía Científica detalló que las 26.000 unidades de compresas de aspiración quirúrgica fueron halladas en el interior de una vivienda en el municipio Mariño que pertenecía al asistente de administración del recinto hospitalario. Una mujer de 46 años, identificada como Marieli Salazar, fue detenida junto a su hijo y sobrino, quienes serían cómplices del hecho. El Cuerpo de Investigación informó que las averiguaciones se encuentran adelantadas para determinar el tiempo que tenía ese material en el lugar y desde cuándo habría sido extraído. Se conoció que los 3 implicados serán puestos a la orden del Tribunal de Guardia y a la Fiscalía 10ª del Ministerio Público. El Ministerio Público acusó a 2 efectivos del Comando Nacional Antidrogas de la Guardia Nacional Bolivariana y a un funcionario de seguridad del Aeropuerto Internacional de Maiquetía, detenidos por presuntamente cobrarle más de $300 a un ciudadano a cambio de permitirle abordar un vuelo con destino a Panamá. La situación fue denunciada por la víctima el 9 de diciembre del año pasado. Los acusados son los sargentos Wilmer Parra Flores y Jaisber López Tarazona. El oficial Gensi Mendoza Martínez fue acusado como cómplice. El escrito fue presentado ante el Tribunal Tercero de Control de Vargas, instancia a la cual se le requirió la admisión de la acusación y la orden de enjuiciamiento de los implicados. Bien amigos, es momento de hacer una nueva pausa, pero al regreso, atentado en Colombia. Presunto autor de ataque en Barranquilla es enviado a prisión. En breve les contamos los detalles. El paciente Luis Salgado necesita con carácter de urgencia Ombrice de 300 miligramos y los medicamentos que aparecen en pantalla. Quienes deseen colaborar, favor comunicarse al siguiente número de contacto: 0414-328-7336. Las colaboraciones son gratuitas. No acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Amigos, comenzamos nuestro recorrido internacional en Colombia, donde un juez decidió enviar a la cárcel a Cristian Bellón, presunto autor material del atentado perpetrado contra una estación de policía en Barranquilla. El ataque dejó 5 uniformados muertos y 42 heridos. La Fiscalía colombiana acusó a Bellón por homicidio agravado, terrorismo agravado, porte de armas de fuego y otros delitos. El imputado no aceptó ninguno de los cargos en su contra. La delegación de la guerrilla del ELN aseguró que tiene la voluntad de aminorar la intensidad del conflicto armado y pidió reanudar el diálogo de paz con el gobierno colombiano. El presidente Juan Manuel Santos suspendió las negociaciones tras los atentados cometidos por los rebeldes el pasado fin de semana.
La justicia brasileña negó el recurso presentado por los abogados del exmandatario Luis Ignacio Lula da Silva, con el cual evitarían su encarcelamiento. El líder del Partido de los Trabajadores fue condenado a 12 años de prisión por delitos de corrupción. En Veracruz, México, las autoridades descubrieron 342 fosas clandestinas hasta finales de 2017. El fiscal de esa entidad, Jorge Winkler, detalló que 111 personas fueron identificadas. Finalizamos en Estados Unidos, donde el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, afirmó que el gobierno impondrá más sanciones contra Rusia en un futuro próximo. Las penalizaciones incluyen a individuos favorecidos durante el mandato del presidente ruso Vladimir Putin. Amigos, y de esta manera hacemos una pausa. Recuerden, al regreso visitó Jordania. Angelina Jolie compartió con familias en un campo de refugiados. Los detalles en solo minutos. Paciente necesita con carácter de urgencia amoxicilina de 500 miligramos. Quienes puedan colaborar, favor comunicarse al teléfono 0414-310-9160. Las colaboraciones son gratuitas, no acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Carelis Cuadros y esto es Estrenos y Estrellas. Iniciamos las noticias del mundo del espectáculo con Jennifer López. La cantante tiene una doble y baila con ella. Emocionante, apasionante. J.Lo compartió por sus redes sociales una imagen junto a 2 de sus bailarinas durante su último show. De inmediato, la publicación despertó los comentarios de sus seguidores por el gran parecido de una de las chicas con ella. Jennifer reveló que seleccionó a la bailarina en el casting precisamente por el parecido físico entre ellas, a pesar que la joven es 15 años menor que la cantante. López escribió que le encantaba la foto sin mencionar los nombres de ellas. Tenemos el control. Seguimos con Angelina Jolie y la visita que realizó a un refugio en Jordania. La actriz estuvo en un campo de refugiados para reunirse con familias que ahí se encuentran y además con distintas adolescentes que forman parte de un programa comunitario que es administrado por la ONU. Jolie se mostró muy conmovida por los miles de hombres, mujeres y niños que viven tan cerca de la frontera entre Jordania y Siria, atravesando muchos traumas y dificultades tras 8 años de guerra civil. Ella pidió una solución política a largo plazo para crear las condiciones necesarias que garanticen a estas personas el regreso a sus hogares. Esta no es la primera vez que la estrella está en la región. Agradeció al pueblo por la hospitalidad y agradeció al gobierno su colaboración. Y Tom Hanks dará vida a Fred Rogers. El actor protagonizará una película centrada en el famoso presentador estadounidense de televisión. Según informó el medio especializado Variety, You Are My Friend es el nombre de esta película que contará con la dirección de Marielle Heller. Fred Rogers condujo un programa educativo para niños donde también cantaba. Cada episodio comenzaba con la llegada del personaje a su casa, se cambiaba de ropa y entonaba una canción. Para cerrar, los voy a dejar con la presentación de Bruno Mars en los Grammy 2018. Este performance es tendencia en las redes sociales y en YouTube alcanzó más de 5 millones de reproducciones en un día. Así llegamos al final. Soy Carelis Cuadros. Los espero en una próxima emisión de Estrenos y Estrellas por su noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Carielis. Hacemos una nueva pausa, pero al regreso, inicio prometedor. Carabobo Fútbol Club ganó 1-0 en la fase previa de la Libertadores. Los detalles al regreso. La paciente Marklin Vázquez se encuentra recluida en el hospital militar y necesita con carácter de urgencia 18 ampollas de Unacin de 3 gramos y 18 ampollas de clindamicina de 600 miligramos. Quienes puedan colaborar, favor comunicarse al teléfono 0412-013-4173. Recuerde,
Las colaboraciones son gratuitas. No acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Amigos, iniciamos los deportes con fútbol de la Copa Libertadores porque este martes el conjunto del Carabobo derrotó 1-0 al Guaraní en su primer partido del torneo. El cotejo fue válido por la fase previa de la competición y se disputó en el Estadio Metropolitano de Mérida. El único gol del partido llegó gracias a un cabezazo del defensor Luis Mago al minuto 19. Con esta ventaja, el conjunto carabobeño viajará a Paraguay y disputará el partido de vuelta el próximo 6 de febrero. Seguimos con notas del baloncesto porque el base armador de los Hechiceros de Washington, John Wall, deberá ser operado de la rodilla izquierda y podría perderse entre 6 y 8 semanas de competición. La ostroscopia a la cual será sometido el jugador lo dejará fuera del juego de estrellas tras haber promediado 19 puntos, 9 rebotes y una tapa en 37 partidos. Amigos, y hasta aquí la presente emisión de su Noticiero Venevisión. Recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4, reporta. Y ustedes deciden. Gracias por acompañarnos.